Hola, muy bienvenidos a una nueva versión de Conversando en Clape SUC. En esta ocasión vamos a conversar sobre la nueva ley de datos personales, proyecto que por supuesto fue tremendamente importante durante este año 2024, puesto que se terminó una tramitación esperada durante 7 años. Finalmente, contamos con un marco normativo que moderniza todo lo referente a la protección de datos personales en nuestro país. Está inspirada en el Reglamento General de Datos de la Unión Europea y busca justamente responder a los desafíos de la economía digital, pero equilibrando esto con la privacidad de las personas, que por supuesto está constitucionalmente resguardada. Sin embargo, pese a los avances que esto introduce, es evidente que no ha estado exenta de críticas y lo que es más importante, ha generado muchísimas dudas en distintos sectores de la opinión pública y fundamentalmente en las empresas. Esta mañana vamos a conversar sobre el impacto tanto como política pública como al interior de las empresas con la abogada Romina Garrido, especialista en protección de datos personales, magíster en Derecho de las Nuevas Tecnologías, directora de protección de datos en Prieto Abogados y subdirectora en el GovLab de la Escuela de Gobiernos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es profesora en distintos diplomados, en distintas cátedras y lo que es más importante, formó parte de la mesa de asesores legislativos del proyecto de ley de protección de datos personales hasta su despacho en el mes de julio de 2024. Muy bienvenida y muchas gracias por estar en esta oportunidad con nosotros, Romina. Muchas gracias, Karin, por la invitación. Encantada de poder hablar de este tema contigo, que ha sido mi vocación profesional desde hace más de 10, 15 años probablemente. Así que feliz de poder compartir todas estas impresiones que ya tú bien manifiestas sobre la Ley de Protección de Datos Personales. Muchísimas gracias. Vamos a partir con los elementos más elementales para informar a quienes hoy día nos acompañan. ¿Cuáles son los principales cambios que introduce esta ley con respecto a la legislación anterior, Romina? Sí, mira, nosotros tenemos una ley de protección de datos desde el año 1999, una normativa vigente todavía hoy en Chile, pero que a pesar de tener principios, reglas y un procedimiento que entrega a las personas derechos respecto de sus datos personales, le han faltado tres cosas fundamentales para que sea una ley que sea respetada por las entidades públicas y privadas. Fiscalización, que es un cambio muy relevante frente a la nueva normativa actual que crea una agencia de protección de datos personales. Sanciones y multas que tú ya mencionabas en la introducción, la ley actual no tiene sanciones, y el procedimiento de ejercicio de los derechos de las personas respecto de sus datos personales. El actual es muy caro, tenemos que contratar un abogado, armar Mm. nosotros todo procedimiento, pruebas, qué sé yo, y el procedimiento de la nueva ley de protección de datos personales que facilita el ejercicio de los derechos, un procedimiento administrativo que se ejerce directamente y que gracias a esta agencia, la Agencia de Protección de Datos, digamos que actúa por las personas frente a las empresas o el Estado por esta relación desequilibrada que existe respecto de cómo se manejan nuestros datos personales. Así que yo diría que esos son los principales cambios, puesto que hay, por cierto, principios, normas que se generan, estándares nuevos, pero creo que la creación de la Agencia de Protección de Datos es lo que marca el hito más importante de la tramitación legislativa. Perfecto, ya vamos a abordar eso de la agencia, pero antes de ir a eso, si uno mira ahora Chile, comparativamente, ¿cómo estamos con respecto de otras legislaciones? Y puntualmente, lo mencionaba al inicio, ¿qué pasa con el Reglamento General de Protección de Datos? ¿Cómo nos vemos en esta fotografía de la normativa internacional? Bueno, Chile es un país donde tenemos un alto nivel de digitalización, gran uso de tecnología por parte Ujú. de las personas, pero estábamos al debe en los derechos que tenemos que tener en el ciberespacio. Esta es una normativa de derechos fundamentales, tú ya lo mencionabas al principio, Mm. la protección de datos está reconocida en la Constitución y esta normativa nos pone al día porque estábamos
bien atrasados. Nosotros no somos un país actualmente adecuado para el flujo de datos entre la Unión Europea y Chile, y esta normativa nos va a permitir ponernos al día en ese sentido. La unidad de flujos transfronterizos de protección de datos de la Comisión Europea fue uno de los actores más relevantes durante el segundo trámite constitucional y yo diría hasta el final, monitoreando que el estándar que fuéramos a adoptar después de este gran esfuerzo de 7 años, como tú lo señalabas, fuera un estándar de protección de derechos que para ello fuera suficiente para poder garantizar y propender a el mayor intercambio comercial entre Chile y Europa. Europa es nuestro tercer socio comercial y por ende también habían compromisos internacionales relacionados con tratados de libre comercio que se actualizaron este año y que vienen desde el 2002. Pero como se trata de una normativa de derechos fundamentales, nosotros teníamos que tener esta norma de base, no era negociable en un tratado, ¿verdad? Entonces, para ellos era muy importante esta puesta al día, nosotros estábamos bien retrasados, también mirando el entorno latinoamericano, que todos tienen leyes más modernas, con agencias de control con distintas, por cierto, capacidades en el sentido de la mirada europea, que es bien importante en Latinoamérica por la influencia, bueno, comercial y todavía de nuestros estatutos jurídicos, si uno quiere, al respecto. Súper interesante. Romina, ¿qué derechos tienen los ciudadanos chilenos sobre sus datos personales bajo esta nueva ley? Tratemos de relevar los que probablemente van a ser más impactantes en nuestras vidas. Sí, por supuesto. Bueno, derechos básicos que se consagran como el derecho a saber por qué alguien tiene información sobre nosotros, el derecho de acceso a los datos. Hoy en día muchas veces nos llaman por teléfono para ofrecernos algo y no sabemos cómo nuestra información llegó a esa empresa. Ahora las empresas van a tener que informarnos por qué tienen nuestro dato, para qué lo utilizan. En ciertos casos voy a poder solicitar la eliminación de datos personales, se consagra el derecho de supresión. Se consagra también el derecho de modificación, es decir, yo voy a poder pedir que mis datos personales, si están incorrectos, desactualizados, se actualicen. Voy a poder oponerme a tratamiento en ciertos casos y se garantizan dos nuevos derechos bien modernos, por decirlo de alguna forma, el de la portabilidad de los datos, a movilizar mis datos de un tratador a otro y un derecho relacionado con las decisiones algorítmicas, decisiones automatizadas que hoy en día operan de manera bastante opaca, pero mucho en nuestra vida, para distinto tipo de cosas, el perfilamiento para en el sistema sanitario, seguros, etcétera. Entonces, hay un derecho a la transparencia respecto de la forma en que se toman esas decisiones. Así que son puros derechos que garantizan que las personas vamos a poder controlar nuestros datos frente a quienes los utilizan. Perfecto. Y respecto de las empresas, ¿qué obligaciones van a tener ahora las empresas? Porque es un tema también tremendamente importante en directorios, ¿no es cierto? Es una mirada estratégica, tanto esto como la ciberseguridad, pero puntualmente la bajada al interior de las compañías, ¿no es cierto? ¿Qué surge para ellas como obligación principal? Y aprovecho de introducir acá una pregunta que también está relacionada con esto. ¿Qué pasa con las empresas extranjeras? Y de ahí vamos a saltar a una dimensión distinta, pero que también está relacionada con los ámbitos de aplicación. ¿Qué pasa con el aparato estatal, ¿no es cierto? Con el Poder Judicial, el Congreso y los órganos estatales. Todo esto dentro de a quién es aplicable y cómo es aplicable, Romina. Sí. Mira, esta es una ley primero de estándares. Es una ley que tiene un Mm, ámbito de aplicación tan amplio para distintos tipos de empresas y organizaciones tan diversas, es una ley que de repente puede resultar más compleja porque es una ley de estándares. Es una ley que mm, cada empresa va a tener que comprender cómo implementa y que sí establece ciertas obligaciones como tú bien preguntas. Seguridad respecto al tratamiento de datos mm. personales, transparencia respecto a ese tratamiento, evaluaciones de riesgo, regulaciones respecto de los terceros que yo subcontrato para que ellos ejecuten actividades de
tratamiento de datos por mí, voy a tener que regular el tema de los consentimientos, tener procedimientos, regular además, si no es el consentimiento por el cual yo tengo datos personales, cuál es la base legal que justifica ese tratamiento, y así se desglosan en la normativa una serie de obligaciones donde yo diría que dentro de las más importantes está identificar estas bases de licitud, la seguridad de los datos y la transparencia respecto de las personas, de cómo se están utilizando sus datos personales. Genial. Y vamos a entrar ahora en un tema que ha sido probablemente los que han generado mayor inquietud y tiene que ver con las sanciones, las multas que se establecen para las empresas que incumplan con esta nueva normativa. Principalmente, esto ha generado interés respecto de la grabación y la focalización en las pequeñas y medianas empresas, que muy probablemente, Romina, no cuentan con los recursos necesarios para cumplir con estas exigencias y que se ha dicho, ¿no es cierto?, que podrían verse enfrentadas a multas que los hagan incluso quebrar. ¿Qué pasa con la grabación de las multas y las sanciones? Sí, por cierto, esta es una ley que establece fuertes sanciones, justamente porque es una materia muy difícil de fiscalizar. Acá vamos a tener un regulador de datos, el sector de datos se va a transformar en un sector regulado por la economía, como ya lo es, un sector, digamos Mm. que autorregulado, pero ahora va a haber un regulador independiente y especializado que nosotros, que al menos yo espero que sea un regulador que no solamente venga con el garrote, sino que también con pautas y que permita despejar las tantas dudas que hay hoy en día respecto de la aplicación y de la forma de aplicar estos estándares de la ley. Por cierto, hay un catálogo de infracciones y sanciones leves, graves y gravísimas, pero se discutió mucho sobre este tema y justamente parte de la preocupación de los legisladores fueron las pequeñas empresas. Entonces, el catálogo de infracciones y sanciones parte desde la amonestación en las hipótesis leves y de piso cero. Es decir, el Mm. regulador tiene un amplio ámbito en el cual moverse para aplicar una infracción gravísima, inclusive en un monto que podría ser desde las 0 hasta las 20.000 UTM. Esto porque es Mm. una ley demasiado amplia que aplica a diversos tipos de entidades y diversos tamaños. También decir que esta no es una ley que exceptúa a las pymes de su aplicación. Acá estamos hablando de una ley que regula un derecho fundamental, que es el de la protección de datos personales, y nadie está exento de cumplir derechos fundamentales, como nadie está exento de cumplir obligaciones laborales, obligaciones tributarias. Esta es una ley que tiene que ser también mirada desde esa óptica. Pero hay un estatuto pymes, digamos, en la ley de Mm. datos personales, estándares diferenciados en obligaciones de seguridad y transparencia. Las pymes tampoco entran dentro del ámbito de reincidencias basadas en porcentaje de la facturación anual, que ya es para empresas que por cierto, en sus prácticas dicen, bueno, vamos a pagar multas porque no vamos a cambiar nuestras prácticas, como siendo esta una normativa difícil de fiscalizar. La ley establece porcentajes de reincidencia y facturación, pero que no aplican a las pequeñas empresas. También el regulador tiene normas, tiene reglas específicas para aplicar una sanción. No hay acá, digamos, discrecionalidad para la aplicación de las multas, y algo que tiene que considerar el regulador es la capacidad económica del Perfecto. infractor. Y Gracias. también el estatuto pymes de esta ley las libera por 12 meses más de la aplicación de sanciones, sino que solamente van a poder ser eventualmente amonestadas por incumplimiento. Entonces, dentro de los 24 meses que hay para el régimen general de entrada en vigencia, las pymes van a tener 12 meses más. Entiendo, perfecto, muchas gracias. Solo para terminar nuestra conversación, porque creo que es un tema muy importante y en los poquitos minutos que nos quedan, ¿qué rol tiene la Agencia de Protección de Datos en la implementación y en la fiscalización de la ley? Tú lo habías mencionado hace un momento atrás. Bueno, esta es la piedra angular de la normativa, diría yo. Sin una agencia de protección de datos nos íbamos a quedar en una situación muy similar a la que teníamos, con una ley probablemente vigente, pero sin el incentivo de cumplimiento. Esta agencia de protección de datos, por cierto, tiene facultades
fiscalizadoras y sancionadoras, pero también el legislador le ha asignado facultades para estandarizar, para ayudar a las empresas, para responder consultas, para fijar pautas. La agencia tiene que responder dudas de los regulados, tiene la obligación legal de hacerlo. Entonces, yo esperaría una agencia que tal como mencionaba, que no venga solamente con el garrote, sino que también con mucha capacidad para poder generar una cultura de protección de datos que va a ser clave en nuestra sociedad, porque es una normativa que lamentablemente llega tarde. Llega ya en un momento donde nuestros datos están siendo ya utilizados por empresas, donde hay amplia utilización de, por ejemplo, sistemas biométricos. Entonces también va a tener que ser una agencia con mucho criterio de realidad, creo yo, para poder insertarse en la forma en que hoy en día estamos viviendo frente a nuestros datos, intentando fijar las pautas, que por cierto trae esta normativa, una agencia que también nos va a permitir insertarnos en los mercados internacionales. Pues tú preguntabas cómo lo vamos a hacer como con las empresas extranjeras. Tener Tal una cual. agencia de protección de datos nos ayuda a cumplir el estándar de protección adecuada y a poder suscribir tratados internacionales como el Convenio 108, que permite la colaboración entre estas entidades para que Ya. las personas puedan defender sus derechos también en otros países donde estas agencias existen. Así que digamos, yo creo que es el corazón de esta normativa y lo que va a permitir su real eficacia. Muchísimas gracias por esta tan interesante conversación. Creo que hemos alcanzado a despejar los puntos que eran más importantes. Sin embargo, te dejo muy invitada más adelante, ojalá, para hacer una evaluación de lo que han sido los primeros meses, ¿no es cierto?, de implementación de esta interesante nueva ley. Romina, un placer, un agrado. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en esta nueva versión de Conversando en Clape UC. Muchísimas gracias, Karina. Encantada también de conversar contigo. Muy grata conversación. Adiós, que estén muy bien.